es una fortuna. Con cada conferencista que se baja de este escenario, nos sentimos llenos, algo va cambiando y ese switch que tenemos y que de repente hemos alimentado de conmiseración para nosotros mismos durante muchos años y mucho tiempo, de repente como que va menguando y vamos dándonos cuenta de verdad que somos afortunados, ¿sí? Absolutamente afortunados con todo lo que tenemos. Y si hay problemas, si van a haber problemas, si es que de verdad nos hacemos una concepción equivocada de las cosas, pero realmente no hay un sitio en donde diga que no iban a haber problemas, que no iban a haber dificultades y que de repente no nos íbamos a sentir, como dicen, utilizando un lenguaje muy coloquial, bien jodidos a veces, ¿sí? Porque a veces resulta que tratamos de dar la imagen, como lo han dicho muchos conferencistas. O sea, me ha hecho clic el hecho de que vivimos eh, como tratando de cumplir esas expectativas y paradigmas de todo mundo, pero ¿y qué hay con mis expectativas? Porque es agotador tratar de quedar bien con todo el mundo todo el tiempo. Y de verdad que no se puede, no se puede. Ayer, justo por aquí creo yo que estaba una hermosa dama que me hablaba acerca del aire acondicionado, ¿verdad? Que por favor le bajara porque el sitio donde estaba justo le pegaba el aire. Media hora antes alguien me había pedido que le subiera porque había calor. Entonces les digo yo ya cuando me dice, mire, por favor, bájele, le digo, mire, de verdad, ahorita mismo veo y le resuelvo lo suyo, ¿verdad? Pero qué difícil es con ciento y pico de personas que vemos acá, lograrle el termostato que quede así para que todo el mundo nos sintamos bien, ¿no? Entonces, a veces nos toca con frío, a veces nos toca con calor, pero en esos momentos es en donde ponemos en práctica todo lo que venimos a hacer en las horas que estamos y permanecemos aquí sentados aprendiendo y enriqueciéndonos. Quiero contarle un poquito acerca de la Casa de Cuidados Compasivos Elizabeth y para ello, bueno, digo, quiero contarles y voy a comprometer a alguien más, pero quiero pedirle por favor a la señora Wendy Pineda que pase por acá conmigo, solo tu micrófono, princesa, y que les cuente un poco acerca de ese proyecto de amor que es la causa por la que estamos haciendo un evento como este. Dentro de todos los que hemos hecho, somos un poco locas las que nos conocen. Yo más loca porque ¿verdad? Hay que respetar, pero yo más loca que tú. Locura que edifica, por favor. Pero a veces es como, y si hacemos tal cosa y empieza todo como una bolita de nieve y se hace una enorme bola de nieve porque tenemos expectativas altas y fumamos algo raro y de repente queremos muchas cosas, ¿no? De buena calidad. Ah, claro. Así que, ¿por qué no nos cuentas un poquito? ¿Sí? Bueno, la Casa de Cuidados Compasivos nace en el corazón de Dios. Luego la doctora Elizabeth Kubler-Ross, ya escucharon un poco ayer con Ken, nace, es parte de este modelo en el corazón de Elizabeth Kubler-Ross. Ella tiene este hogar, le empieza a crear un modelo para dar albergue, realmente era albergue, para niños huérfanos con SIDA. Pero la comunidad quemó la casa. Parte de la foto que vieron con Ken está en el libro La Rueda de la Vida, la historia completa. Eh, la casa nace en Guatemala, por supuesto, de leer todo esto, del corazón de Dios que me dio la orden, entiendo yo. Pero un día, hace 10 años más o menos, con mis compañeros de universidad empezamos a decir, vamos a dar comida, ¿verdad? Y vamos a ir a darle comida a algunas personas y alguien dijo, vamos al San Juan. San Juan de Dios es un hospital aquí importante en Guatemala para quienes son extranjeros y muy lindo, con gente muy linda ahí. Eh, Fuimos a dar de comer de día y Chispita, que es genial para quienes la han conocido, me dijo, es mi hija que está ahí atrás en los libros, Chispita. Entonces ella me dijo, ay mamá, tenés que venir en otra hora, porque todos llevan 2 o 3 loncheras. Pero, ¿por qué? Porque había otras organizaciones
dando almuerzo a las personas que estaban de fuera del hospital haciendo su línea para entrar a la cita. Entonces, ella me dijo, deberías de venir de noche. Y entonces yo le dije, Chispita, mi amor, de noche no hay nadie aquí. Le dije, ¿quién va a estar fuera de su casa en un hospital? Claro, quien se duerme a las 8. Y entonces le dije, no, Chispita, eso no pasa. Y un oficial de seguridad que estaba ahí me dijo, perdone, señor, fíjese que a las 8 de la noche, o sea, en la noche, aquí es igual que de día. No, le dije, sí. Y entonces, venga, me dijo. Y entonces le dije a mis cuates, saben que mucha dice que en la noche, pero yo en la noche no me animo. No, hombre, que vengamos, que no sé qué. No va a haber nadie, no va a haber nadie, no va a haber nadie. Yo juré que no iba a haber nadie. Le dije, todavía le dije a mi mamá, mamá, voy a ir al hospital. Ahí no va a haber nadie. Vaya, me dijo mi mamá. O sea, yo estaba realmente en una negación absoluta. Llegamos tipo 8, 7:30 de la noche, 8. Era lo mismo. Recuerdo muy bien que en la banqueta habían rayas blancas con yeso. Y entonces soy muy observadora y le pregunté a alguien que estaba ahí, le digo, mire, perdone, en la mañana no estaban estas rayas, unas franjas, porque ahorita sí. Me dijo, porque aquel señor es cuidador y él renta el cuidar el espacio para que duerman aquí y amanecer mañana para su cita. Se me ponchó mi burbuja usted. O sea, aquel mundo del sistema de salud ideal, el hospedaje, el transporte y la alimentación que yo tenía en mi mente, es una dimensión desconocida para muchos. Ese día prometí hacer algo. No sabía qué. No sabía qué, lo prometo ante Dios. No sabía qué, pero prometí. Yo no sé, porque yo le dije al Señor, y todos los días es así, con lluvia, con viento, con sol, con todo es así. ¿Y qué pasa cuando hay lluvia? Ah, Señor, yo rento nylon, me dijo, o sea, lleva plástico. O sea, es otra historia. Iniciamos la casa en el 2021, abril del 2021. Mi tío, quien les conté ayer que tuvo el accidente, nos donó la casa, algunos ya conocen la casa, nos donó la casa. Empezamos en el 2021 a remodelar la casa. Mis sueños y del equipo no son pequeños, son grandes. En la casa solo cabían 12 personas, solo hubiéramos podido hospedar a 12 personas, pero pues el equipo, gracias a Dios, nunca dice, ay no, sino dice, sí, 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 hagámoslo. Y les dije, ¿saben qué? Con 12 no hacemos nada. O sea, la verdad es que yo creo que con 12 no hacemos nada porque yo cuento que en una banqueta caben 50 personas durmiendo. Entonces, con 12 no hacemos nada y ahora empezamos a trabajar. Teníamos un baño en esa casa para 12 personas. Empezamos a remodelarlo gracias a los donativos de nuestros estudiantes. Todos los programas educativos que nosotros promovemos, todititititos, el 100% de sus ganancias, de su utilidad, es invertida en la Casa de Cuidados Compasivos. Al día de hoy, esta casa tiene posibilidad de hospedar hasta 48 personas. Tiene 14 baños, que era lo que le preocupaba a la arquitecta. Tiene jardines, tiene una pérgola preciosa. Tiene capacidad de darle amor, paz, tranquilidad, acompañamiento, todo a una persona que con recursos limitados casi seguro renunciaría a su posibilidad de un tratamiento. Algunas veces fui invitada al San Juan por personas que laboran ahí a ver ciertas historias y recuerdo una que le dije a una señora, le dije, me acaban de diagnosticar cáncer. ¿Y qué va a hacer? Pero yo así, ¿y cuando inicia? No puedo, no puedo. O sea, yo para venir acá me gasto 500 quetzales
y lo que yo gano en el mes son 600. Entonces, no puedo porque voy a dejar de recibir mis únicos 600 quetzales, que son menos de $100 al mes. Voy a dejar de recibir mis 500, mis 600, y con esos 600 vive mi familia, que tengo 4 hijos, cuido a mi mamá. O sea, son esas historias dramáticas de las que estamos muchas veces ajenos, las que nos hace cada vez seguir, por supuesto, creando más proyectos, haciendo eventos, pero creer que las personas merecen esto y más. Ha sido mucho trabajo, pero vemos el resultado a través de la comunidad como ustedes, que sí trae mucha fuerza, que nos recuerda. Hay algo que yo le llamo, me lo enseñó un amigo que trabaja en un hospital pediátrico y me dice, Gwen, vos estás como yo, tenés el mejor salario. Dije, ¿cuál es ese? Yo, ¿por qué? ¿Cuál es ese? Y me dice, el salario emocional. Sí es cierto, yo soy millonaria porque tengo la satisfacción de administrar lo mucho que se me ha dado para que las personas con recursos limitados tengan opción no solo de hospedarse en una casa, sino que es una casa que parece que le permitió a alguien viajar a otro país. Quienes están en la casa hospedados se pueden decir, no es una casa, no es un albergue gris, normal, digamos una casa de hospedaje. Es una casa que da la bienvenida, es una casa que quiere, es una casa que ama a quien y que agradece a quien se hospeda en él. El sueño es que las personas puedan tener acceso a su salud mental. Promuevo muchísimo con Estuardo, somos súper al 100% comprometidos con promover la salud mental. Algo importante de la salud mental es que su principal beneficio desde mi pensamiento es que garantiza la adherencia a los tratamientos médicos en el cuerpo. Entonces, queremos ayudarle al sistema de salud, por supuesto, ayudarle a la persona, ayudar a todos a que con salud mental, con tanatólogos, con psicólogos, con un grupo de voluntariado que esté profesionalmente capacitado, con profesionales que que se diploman con nosotros en cuidados paliativos, que estas personas tengan acceso a primera clase dentro de nuestra casa. Nunca he pensado que quienes van a llegar son pacientes. De hecho, ningún término médico se usa dentro de los protocolos de la casa. Ninguno, no son pacientes. Son seres humanos dignos de amor, dignos de cuidado, dignos de respeto, con historias que los hacen maestros. Es una casa hermosa y se los agradezco a ustedes. Porque mi termómetro, si yo pudiera poner aquí un termómetro que hubiera sido así bien chilero, poner el termómetro que se va llenando y se va llenando, nuestro termómetro siempre está tantito abajo de la meta. Pero con ustedes, con haber venido a este evento, con asistir a nuestros diplomados, con creer en nuestras propuestas, con comprar nuestros libros, con todo eso, ustedes va sumando, va sumando. Y les prometo, ahorita nosotros tenemos 3 casas y un apartamento para cubrir estas 48 camas. Y quien me conoce, incluso mis vecinos de la casa, saben que un día vamos a ser dueños de la cuadra, porque no hay camas que llenen la capacidad de nuestros hospitales. Y no es el hospital el que falla. Muchas veces es la sociedad porque no se nos ha ponchado la burbuja. No hemos visto esa realidad. Entonces tenemos ya 2 vecinos de enfrente que cada vez que me miran me hacen, y yo, ¿por qué? No sabe que estamos orando porque desalojen el área y nos vendan la casa. Pero hasta una vecina hizo su tarea, ¿saben? Porque enfrente de la casa hay una casa que le dicen la casa suiza y parece suiza. Y llegó y me dice, ay, fíjese que
Yo estaba leyendo acerca de la doctora Elizabeth, es una señora adulto mayor. Dije, ay, qué bueno, muchas gracias, sí. Y mire mi casa, que es suiza. Y tan buena porque ella es suiza. Y así. Y Ken me dijo, ok, vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir promoviendo Guatemala para que un día se pueda. Vamos a lograr un día no tener 48 camas, sino tener 100 camas. Vamos a lograr un día tener un hospice. Vamos a lograr un día ver esas banquetas libres por la noche, libres de sufrimiento. La meta es esa, aliviar el sufrimiento emocional. O sea, hay muchas metas, pero creo que ser feliz, construir, es la mejor lección. La mejor lección es dar. Hay algo en dar. Y unos me pueden decir que es bíblico, otros me pueden decir que es energía. No importa. No importa desde qué concepto lo tome usted, pero lo que es real, que usted da y automáticamente usted recibe. A través de salud en la familia, a través de seguridad divina, provisión divina. Tenemos que aprender a dar más. Por supuesto, sin pensar en recibir, pero aún el que piensa en recibir a cambio, por supuesto que recibe porque es dando como recibimos, así es que ni modo. Claro. Compraremos la cuadra y ayúdenme, por favor. Estamos seguros que así va a ser. Chicos, no me escucho o si me escucho. ¿No? 1, 2, 3. ¿Sí? ¿Me escucho? Ok, estamos seguros que así va a ser, que vamos a tener la casa. Yo ya le eché el ojo, ya sé que vamos a tener en cada lugar. Por eso trato de no ver a los vecinos cuando llego porque se van a dar cuenta de mis extrañas intenciones. Pero gracias de verdad porque lo que hasta el momento tenemos, lo tenemos gracias a que ustedes han creído, a quienes han estudiado y bueno, y miren qué maravilloso que Guatemala tiene la inversión de muchos sitios del mundo también para que esto sea posible y amamos la idea de que esto se replique y que logremos una Guatemala y una Latinoamérica muchísimo más compasiva y hasta donde pueda llegar el amor que sigamos construyendo. Gracias, Wendy. Claro, vamos a construir una casa en Shela. Sí. Eso es a partir de junio del 2024 que esperamos tener al 100% ya la casa de cuidados compasivos número 1 Elizabeth. O sea, ya no va a ser la primera. Vamos a Shela a iniciar ya el proyecto y tengo la bendición de representar a la doctora Elizabeth Kubler-Ross para Guatemala y Centroamérica. Y por supuesto que vamos a toda Centroamérica a llevar este modelo de vida compasiva y esta casa porque en todos lados se necesita. Así es que síganos, por favor. Gracias. Seguro que sí. Gracias a ti, Wendy. Bueno, y como diría Alan, aquí podemos pasar 2 horas platicando, pero hay que seguir porque nuestro siguiente conferencista está con los motores arrancados hace tiempo y aquí nosotras de gran tertulia. Quiero contarle, por favor, que no puede irse de este lugar sin acercarse al stand de Hannah, que tiene café y cereales y libros, y usted también apoya a la causa de Hannah si hace una inversión con ellos, al igual que, como dijo Wendy, en el stand de los libros. Y bueno, entonces 1 hora más de estar platicando y después les presento a mi conferencista. No, mentira, vamos. Les voy a contar acerca del profesional que nos visita a continuación y va a platicar con nosotros acerca de una lección muy importante que es la lección de entrega, la ética en la psicología y en la tanatología. Él es psicólogo clínico, cuenta con estudios de doctorado en psicología clínica y salud mental, máster en terapia contextual y de 3ª generación. Tiene una maestría en psicología clínica y salud mental. Está certificado por Advance en terapia racional emotiva conductual por el Albert Ellis Institute Core Skill 1, 2 y 3 de terapia focalizada
en las emociones para pareja, es licenciado en teología sistemática, cuenta con experiencia en la clínica privada de más de 14 años. Es presidente de la Junta Directiva del Colegio de Psicólogos de Guatemala 2023-2025, es decir, en funciones actualmente. Es miembro de la Junta Directiva de la Unión Centroamericana de Colegios y Asociaciones de Psicología, UCAP, 2023-2025, es representante de Guatemala ante la mesa directiva de la Sociedad Interamericana de Psicología, SIP, en los periodos 19-21, 2021-2023. Es autor y coautor de más de 10 artículos científicos publicados en las revistas Omega, Frontiers y dedicadas a la psicología. Es un gusto para mí presentar a Diego Palacios. Gracias. Bueno, qué gusto para mí poder estar en esta tarde con ustedes. Realmente valoro y agradezco mucho la invitación de Wendy y Estuardo para poder compartir esta tarde. Quiero decirles también que soy exalumno de estos diplomados de tanatología y pues me he apasionado por el tema también, por las propias historias de vida que cada uno de nosotros tenemos, pero lo que nos ocupa hablar un poco en esta tarde es, como bien lo decía la licenciada que me antecedió, es hablar sobre los aspectos éticos. Y antes de hablar de los aspectos éticos, hay algo que a mí me marcó la vida de cuando hablamos de los temas de tanatología. Es evidente que tenemos que hablar de los cuidados al final de la vida y por supuesto tenemos que hablar de la muerte. Y uno de mis libros favoritos de la Biblia, que es Eclesiastés, y pues ya escucharon por ahí que también soy teólogo, entonces por eso vinculo mucho toda esta parte de mi amada ciencia, que es la psicología, con la teología, que es mi otro amor. Y Eclesiastés dice, todo lo hizo hermoso a su tiempo y ha puesto la eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Esto es algo muy importante porque muchas veces nos preguntamos por qué hablamos sobre la muerte, por qué tenemos tantas situaciones que nos hacen pensar sobre la muerte, que nos da miedo, que unos sí quieren morir, que otros no quieren morir, pero la muerte resuena en nuestra mente y es porque, como lo dice Eclesiastés, Dios puso la idea de la eternidad en nuestro corazón. Entonces, de alguna manera sabemos que aunque morimos en el cuerpo, somos seres que trascendemos de alguna manera y tenemos esa idea de eternidad. Así que no nos hace sentido muchas veces decir morir. ¿Y por qué morir si, verdad? Y es esa inquietud que Dios ha puesto en nuestro corazón sobre la eternidad. Y esto lo quiero plantear como un marco para hablar sobre la ética. La ética es un tema crucial, sin duda, en la psicología y la tanatología, especialmente cuando se trata de atender a pacientes, clientes, consultantes, a seres humanos, como por ahí decía Wendy, en situaciones de enfermedades terminales, cuidados paliativos, en situaciones de duelo, por supuesto, también en investigación que hacemos en estos ámbitos en que nos desarrollamos. Y de alguna manera es importante entender que esta atención a estos diferentes aspectos en diferentes culturas va a demandar de nosotros una atención que esté basada en estos aspectos de moral y ética, entendiendo como la ética a nivel individual y la moral un poco más desde el aspecto colectivo. En esta presentación, mi objetivo es explorar un poco acerca de los aspectos que son éticos importantes para los profesionales que nos desempeñamos en estas áreas de la tanatología. No solo me refiero a mis colegas psicólogos, sino todos aquellos que en sus profesiones también de alguna manera trabajan esta área.
Parece que ya no avanzó esto. Ok. Bueno, entonces hablemos un poco de la ética en la psicología. Sin duda alguna, quienes somos psicólogos acá sabemos que nos rige, o bueno, quienes son enfermeros, profesionales o quienes tienen alguna otro tipo de profesión, todas nuestras profesiones están regidas por un código deontológico. Pero en este sentido, como mi tema es sobre la psicología y la tanatología, quiero hablar que en principio la ética en la psicología se refiere a todos los principios y valores que van a guiar la conducta de los profesionales de la salud mental en la práctica profesional. Estos principios van a incluir diferentes aspectos que vamos a ir revisando poco a poco. Uno de ellos, por ejemplo, es la confidencialidad, ¿verdad? La confidencialidad, los psicólogos tienen la responsabilidad de proteger la privacidad de sus pacientes o sus consultantes, mantener la confidencialidad en la información. Eso es algo muy importante. Y sobre todo porque esta información se comparte en las sesiones de terapia y de alguna manera nosotros tenemos que garantizar a nuestros consultantes que esta información que estamos manejando única y exclusivamente queda entre nosotros dos, salvo, como lo dice nuestro código de ética profesional, que se encuentre en peligro la vida de la persona o de las personas que están a su alrededor. Así que en estas situaciones específicas, nosotros tenemos que guardar la confidencialidad en todo momento. Por otra parte, es importante siempre la elaboración de un consentimiento informado. ¿Cuántos acá practican clínica? Y en algún momento, también cuando hablemos desde la parte de la tanatología, es importante un consentimiento informado, porque esto no solo nos protege a nosotros como profesionales, sino protege también a las personas que nos consultan. Tenemos que obtener el consentimiento de nuestros consultantes para cualquier tratamiento o intervención que vayamos a hacer. Esto es muy importante y por favor, aunque usted no sea psicólogo, sino pertenece a otra profesión, pero en algún momento le interesa trabajar toda esta parte de la tanatología, siempre es importante obtener el consentimiento, perdón, informado. Y esta parte del consentimiento informado también implica el compromiso de la persona que vamos a acompañar de querer ser acompañada. Yo quiero contarles que aprendí desde siendo un adolescente, aprendí una gran lección. Y a veces no es decir solo voy a ayudar porque quiero ayudar, sino también tengo que entender que la persona quiere ser ayudada. Y toda mi vida he vivido por el centro de la ciudad, capital en la zona 1, zona 2, y yo era como de aquellos jóvenes o adolescentes muy serviciales y que quería, ya saben, hacer todo lo que me habían enseñado en moral y urbanidad en mi colegio. Y estaba caminando en las afueras que es Tercera Avenida y Novena Calle, la zona 1, donde se encuentra la Lotería Santa Lucía, y había una persona, una señora no vidente. Y yo la vi en la esquina y de repente la tomo del brazo y la quiero atravesar a la calle, pero mientras yo la tomo del brazo y la atravieso, ella me empieza a maltratar con palabras soeces y me dice, ¿cómo sos de mula? Si yo ya me había atravesado, ¿verdad? Y no me preguntaste, sino solo vi y yo como en los libros decía que cuando uno mirara a alguien que le llegara a pasar la calle, no le pregunté. Y me dice, yo ya me había atravesado, ahora regresame, ¿verdad? Entonces, ¿qué implica esta parte del consentimiento informado? No solo porque yo tengo el deseo, el conocimiento y toda la gana de querer ayudar, de querer acompañar, también necesito de la persona que me diga, yo quiero ser ayudada, ¿sí? Entonces es importante que sea de la profesión que usted sea, se verifique siempre el consentimiento informado. La competencia. Los psicólogos deben tener una formación, una capacitación necesaria para realizar el trabajo de una manera competente. Por eso es que nos formamos en este tipo de especialidades o diplomados. Por eso es que estudiamos
Y de alguna manera, tengo que decirlo y suelo decírselo a mis estudiantes de posgrado y decirles que todos aquellos que nos encargamos de la salud, del bienestar de los seres humanos, estamos condenados, benditamente condenados, digo yo, a prepararnos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque lo que hoy es científicamente comprobado, mañana puede ser que ya no lo sea. Y lo que hoy no tiene tal vez un sustento científico, mañana se estudie más y sea comprobado. Así que esa competencia no es algo de que ya me gradué del diplomado, ya me gradué de esto y entonces con eso puedo seguir por los siglos de los siglos. Esto va cambiando todo el tiempo. Entonces esa competencia tiene que permanecer todo el tiempo y esto lo logramos actualizándonos todos los días, ¿sí? Ustedes no ven a médicos. ¿Hay algún médico acá? ¿No? Ah, ustedes no ven a médicos que hoy por hoy todavía utilicen herramientas arcaicas para hacer sus cirugías. Hoy la mayoría de cirugías son por laparoscopía, láser. Pero ¿qué pasa de un médico que se graduó en los 80 y no, déjeme, yo le voy a sacar el apéndice, le está molestando, yo la voy a sacar? ¿Ustedes se dejarían operar por un médico que hoy por hoy no maneje una técnica de laparoscopía? ¿Verdad? Y alguien diría, no, pero es que los de antes eran No, no, no. El conocimiento va avanzando, así que esa competencia tiene que seguir avanzando y nosotros corriendo detrás de ella, ¿ya? Por eso es una competencia de alguna manera. La integridad. Debemos actuar con integridad en todas las interacciones profesionales que tenemos. Yo aprendí la diferencia entre ser honesto y ser íntegro a través de una charla en la que tuve la oportunidad de participar con este ah, colombiano japonés, Yokoi Kenji, creo que lo han escuchado, y él planteaba sobre ese ejemplo de aquella pareja que pide una comida rápida al lugar donde están alojados y le llevan su pedido, entonces sale el señor y paga su pedido y todo lo demás, pero al repartidor se le cae su bolsa donde lleva todo el dinero y lo que ha recopilado durante toda su trayectoria, todo el recorrido de sus entregas. Y cuando se dan cuenta, el repartidor ya se había ido, entonces el señor llama al restaurante comida rápida y dice, mire, fíjese que el repartidor dejó esto acá y es una bolsa de dinero. Entonces, justamente le contesta el gerente y le dice, mire, gracias, esto es algo que ya no sucede en estos tiempos, ¿no? Y nosotros, por parte del restaurante, quisiéramos reconocerlo y estamos trabajando en una campaña eh, de valores y todo para nuestro personal y para nuestros clientes y quisiéramos hacerle una entrevista. Entonces él dice, ahorita vamos y esto. Y le dice, no, yo preferiría quedar en el anonimato porque esto y lo demás. Sí, es que mire, usted es realmente un ejemplo de lo que hoy por hoy es la honestidad, ¿verdad? Y entonces, bueno, luego de tener toda esta discusión, él dice, ¿sabe qué? Le voy a ser honesto. No quiero que vengan y me hagan esta entrevista porque la pareja con la que estoy no es mi esposa. Entonces, vean que este hombre era íntegro, era honesto, mas no era íntegro, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de integridad, entendemos que abarca todos esos valores que debemos de incorporar para la interacción que tenemos como profesionales, ¿sí? Tenemos que tener una actitud, una reputación, tenemos que tener esa honestidad, ser precisos, ¿sí? Y estas habilidades que eviten conflictos de intereses, por supuesto. La responsabilidad social es algo que se nos ha enseñado en todos estos programas que promueve la Fundación Elizabeth Kubler-Ross y tenemos que tener esa responsabilidad social para promover la salud, el bienestar de nuestros consultantes
y también promoverlo a nivel de toda la sociedad, sensibilizar a la sociedad, que es parte de lo que también hacemos todos nosotros, los que estamos acá. Ahora, cuando hablamos de aspectos éticos en tanatología, me quiero concentrar en algunos temas importantes. El primero, la tanatología tiene un papel importante en la atención con consultantes en situación de enfermedades terminales, procesos de duelo, por supuesto. Es importante que los profesionales de la tanatología se adhieran a un código de ética que guíe una práctica y asegure la calidad de la atención que brinden los pacientes y la familia. Tenemos que ser honestos y en mi rol en este momento también como parte de la junta directiva del Colegio de Psicólogos, entiendo que a nuestro código de ética le hace falta mucho, ¿verdad? Y justamente preparando esta presentación me he dado cuenta que nos hace falta incorporar muchos aspectos relacionados con la ética de las personas que trabajamos cercanos a seres humanos que están en una etapa final de su vida o personas que están recuperándose de duelos. Y creo que en ese sentido es una brecha, pero que es algo que es importante reconocer que no tenemos o que no está tan fortalecido como quisiéramos y que es un trabajo que tenemos que hacer. En cuanto a los cuidados paliativos, son también parte importante de la atención médica para los pacientes con enfermedades terminales. La tanatología tiene el papel ponderante ahí en la atención de estos pacientes en cuidados paliativos y es importante que los profesionales de la tanatología se adhieran también a este código de ética a modo de permitir que este guíe las prácticas y que éstas también sean de calidad, ¿sí? Y brinden tanto a los pacientes como a las familias ese acompañamiento adecuadamente llevado, adecuadamente realizado. El papel del psicólogo en los cuidados paliativos de alguna manera ayuda a los consultantes y a las familias a enfrentar la enfermedad terminal, los procesos de duelo. De esa cuenta, es importante que nos guiemos con una ética que nos permita una práctica segura, una práctica de calidad, como decíamos, y de alguna manera también entender que por los temas en los cuales interactuamos con las familias de estas personas o los deudos, es importante que consideremos aspectos que más adelante vamos a ir especificando. La muerte y el duelo son temas importantes también en tanatología. De esa cuenta que también los profesionales de tanatología es importante que si vamos a tratar cuestiones de acompañamiento a pacientes terminales que en algún momento quieren optar por una opción para terminar con su dolor, con su sufrimiento, cómo lo vamos a hacer, qué aspectos legales hay que considerar. Es decir, tenemos que conocer todo eso. De alguna manera, los diplomados y las especialidades nos preparan en estos aspectos, pero es importante que más allá de que estemos preparados, estemos también formados en dar ese acompañamiento de una manera ética en nuestro ejercicio. El papel de los psicólogos en los cuidados paliativos es ayudar a estos pacientes entonces y a sus familias a enfrentar enfermedades terminales, procesos de duelos y también es importante la adhesión a estos códigos de ética para brindar el soporte, el acompañamiento oportuno. La confidencialidad y la privacidad. Es importante que el tanatólogo respete la privacidad, la confidencialidad de sus consultantes y de las familias. Debe asegurarse de obtener el consentimiento informado que hablábamos anteriormente y de compartir, antes de compartir información con terceros. Seguramente encontramos pacientes que las familias están ansiosas de poder saber cómo va el proceso
de, de estas personas que están viviendo una situación de una enfermedad terminal. Quizá es importante y para nosotros también hacerlo saber a la familia, pero también es importante llegar a un consenso y a un acuerdo con nuestro paciente principalmente de qué cosas vamos a poder manejar y qué cosas no vamos a poder hablar con la familia. Es importante que ellos sientan esa seguridad para poder realmente dar un acompañamiento que esté orientado hacia ese vínculo, a esa alianza que necesitamos hacer con estas personas para que ah, las herramientas que nosotros les vamos a dar, el acompañamiento que nosotros les vamos a dar, sea más eficaz, ¿verdad? También conocer nuestras limitaciones profesionales, ¿verdad? Es importante, el tanatólogo debe establecer y mantener límites profesionales claros con sus pacientes y con las familias. Esto incluye evitar cualquier tipo de relación dual o conflicto de intereses con nuestros consultantes. A veces suele ser que de repente el vecino o alguien dice, mira, yo quiero que tú atendas a mi mamá porque tal cosa, o yo quiero que, pero tenemos que ser objetivos en el sentido de entender si tenemos algún vínculo con esta persona, no necesario un vínculo sanguíneo, pero sí un vínculo de mucho cariño, de mucho aprecio, o incluso conectarnos con alguien que en algún momento también nos genere cierta, eh, vamos a decir, contratransferencia y que haga que por mucho que manejemos las técnicas, que por mucho que sepamos, que por mucho que tengamos la voluntad de querer ayudar, no vayamos a hacer un papel adecuado. Como en todas las profesiones, no pretendamos nunca ser todólogos y creer que todo lo podemos. Hay un libro muy importante que les recomiendo que lean y se llama El cansancio de los buenos, de Roberto Almada. Tiene una postura muy logoterapéutica y Roberto Almada habla en El cansancio de los buenos que así como nosotros que trabajamos o que nos vinculamos con pacientes o consultantes o personas que están viviendo enfermedades terminales con sus familias, con personas que están viviendo duelo, es importante entender el desgaste que también nosotros nos llevamos. ¿Por qué? Porque al final somos seres humanos y en nosotros resuena, que es con la frase con la que empecé, esa idea de la muerte y de la eternidad y ese cuestionamiento constante. De tal manera que trabajar con este tipo de personas es de alguna manera estar también con ellos cerca de la muerte, ¿no? Y en algún momento eso nos puede generar un desgaste. Pero también tenemos que entender que los buenos se cansan, los que trabajan para la salud. Ustedes han visto médicos, no sé si se recuerdan esas grabaciones y eh, esas imágenes que pasaban de aquellos médicos que lloraban y que se querían quitar su Filipina porque olía muerto, decían ellos, y los pobres llamaban a sus familias y le decían, ya no soportamos más todo esto. Y alguien diría, pero si un médico está acostumbrado a este tipo de situaciones, pero no, por más que querramos deshumanizar en esa parte, nos cansamos, nos desgastamos y ese desgaste profesional también es parte de contemplar esos límites profesionales que tenemos. Respetar los derechos del paciente. El tanatólogo debe respetar los derechos de su paciente, incluyendo su derecho a tomar decisiones informadas, su derecho a rechazar tratamiento. Debe asegurarse de que el paciente y su familia estén informados sobre los procedimientos y las opciones disponibles, ¿verdad? Eso es muy importante. Recordar que no solo nosotros, porque estamos brindando el acompañamiento, somos dueños de alguna manera de esas herramientas y el paciente o el consultante tiene sí o sí que acceder a esas herramientas. Ellos tienen derecho a decir que no, ¿verdad? Y eso también es respetable y es parte de nuestro ejercicio ético, ¿sí? En lo personal,
no sé qué pensarán algunos colegas acá, pero siempre hay personas que dicen, Diego, tú podrías atender a mi primo, tú podrías atender a mi familiar. Sí, ¿será que lo puedes llamar para que él llegue a tu clínica? Y yo le digo, es decir, yo no le digo a mi doctor que me llame para irme a hacer mis chequeos, ¿no? Entonces, de esa manera, creo yo que todos tenemos derecho o no a acceder o no a este tipo de situaciones. Ah, en esto, quiero llegar al punto de el acompañamiento en el proceso de duelo. En el proceso de duelo es una parte natural del ciclo de la vida, ¿verdad? Y puede ser una experiencia dolorosa, difícil de sobrellevar. En ese sentido, la tanatología hemos aprendido, de alguna manera se considera una rama de nuestra ciencia, de la psicología, que se enfoca en el estudio y el tratamiento de ese duelo. Los tanatólogos son profesionales de alguna manera capacitados para poder acompañar en esta situación. Ahora, ¿cuál es ese proceso ético en el papel que desempeñamos quienes acompañamos en el duelo? También podemos desempeñar en este acompañamiento, trabajar con nuestros pacientes, ayudarlos a procesar sus emociones, ayudarlos a encontrar formas saludables de sobrellevar su dolor. También puede ser el proporcionar apoyo emocional y ayudar a estas personas a encontrar formas de mantenerse conectados con sus seres queridos, ¿verdad? Y ahí entramos a otro tema que es muy importante en este proceso que tratamos de llevar. Creo que me salté uno. Bueno, en los cuidados paliativos, de alguna manera son formas de atención médica que se enfocan en mejorar la calidad de vida de nuestros consultantes con padecimientos, enfermedades terminales, enfermedades crónicas, aliviar el dolor, aliviar síntomas, así como también dar ese apoyo emocional, ¿verdad? Lo hemos hablado. Los cuidados paliativos tienen un enfoque holístico, es decir, que consideran integralmente el bienestar de las personas. Los cuidados paliativos deben ser administrados por un equipo interdisciplinario que incluye médicos, enfermeras, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales y psicólogos. ¿Por qué hago mención de esto también? Porque en algún momento vuelvo al principio que les decía hace algunos minutos. Si yo soy psicólogo, quiero decirles que también fui bombero municipal por 10 años y estudié medicina y en algún momento, pues yo podría decir, bueno, yo canalizo, también no tenga pena, yo le voy a ayudar a superar la parte emocional y todo, pero también yo le puedo canalizar al paciente. No, no es mi trabajo, ¿sí? En ese momento, si yo estoy para acompañar a la persona desde el punto de vista emocional, a través de las herramientas que me ofrece la tanatología, me voy a dedicar a eso. Sí, yo lo podría inyectar si necesita el paciente que yo lo inyecte, yo lo podría inyectar, que si hay que canalizarlo también podría. Y no me negaría a hacerlo si fuera la necesidad o la emergencia. Pero debo de entender que este es un trabajo también multidisciplinario. Yo no quiero ser enfermero tampoco. No porque no quiera, pues, sino que no quiero ser el que además de acompañar esa parte emocional, también esté vinculado a este tema. Y es algo que a veces nos cuesta comprender a muchos profesionales y queremos decir, mire, yo le hago la evaluación social, yo le doy la parte tanatológica y también yo le inyecto sus inyecciones, no tenga pena. No, creo que cada quien tiene su especialidad y cada quien sabe cómo hacerlo con amor y hacer sentir acompañada a las personas. En los cuidados paliativos es importante que los pacientes reciban información clara, ¿sí? Esto es parte de ser éticos, ser claros, dar información adecuada, dar información completa sobre la enfermedad, sobre las opciones de tratamiento disponibles. En eso sí tenemos que ser ávidos y conocer y competentes, como veíamos.
para que se puedan tomar decisiones informadas sobre la atención que debe darse. Los pacientes tienen derecho a recibir cuidados paliativos de alta calidad independientemente de su capacidad de pago o de su origen étnico y cultural. Sí, eso es otro aspecto importante. En los cuidados paliativos viene a mi mente, y cuando estaba trabajando esta presentación, hay un libro de Carol Wojtyla. ¿Saben quién es Carol Wojtyla? Bueno, que habla sobre la dignidad humana. Esto desde la perspectiva personalista que él promovía. Y esto es algo tan importante, tan de sentido común, pero a veces, como dice alguien por ahí, el sentido común no es tan común. Y la dignidad y la autonomía en los cuidados paliativos, se debe respetar la dignidad y la autonomía de nuestros consultantes, de estas personas, permitiéndole tomar sus decisiones informadas, por supuesto, sobre el tratamiento y los cuidados. Debemos respetar esa autonomía de tomar sus decisiones, debemos de respetar su dignidad, ¿verdad? En el alivio al sufrimiento, el paciente es una prioridad en los cuidados paliativos y debe ser abordado de manera ética y efectiva, ¿sí? Recordemos que estamos dando el alivio, estamos siendo parte de ese alivio que la persona necesita. Tenemos que tener una comunicación abierta y asertiva, transparente con nuestros consultantes, ¿verdad? Con la familia, con los proveedores de cuidados especiales. Esto para garantizar que se respeten en todo momento los deseos del paciente y se brinde un tratamiento adecuado y ético. No olvidando que estamos atendiendo a un hermano, a otro ser humano, y en ese sentido es muy importante. Y alguien dice, mire Diego, a veces yo trabajé en hospital y he trabajado con tantas y tantas personas que uno de verdad a veces pierde este norte y piensa que es un paciente más, es una cama más, es esto y lo demás. No, siempre tratemos de dar ese servicio personalizado, tratando de entender el sufrimiento y el alivio también que busca nuestros consultantes. Esto es un poco hablar de lo que ya veníamos, de lo que ya hemos venido diciendo. El papel del psicólogo en los cuidados paliativos es ayudar a su consultante, a la familia, a lidiar con el dolor, con la ansiedad, con el miedo, con la incertidumbre que a menudo acompaña a estas enfermedades terminales. Es la evaluación, en cuanto a la evaluación y el tratamiento, se debe realizar una evaluación de nuestro consultante, de su familia, identificar las necesidades emocionales, psicológicas. Luego también podemos desarrollar un plan de tratamiento que aborde estas necesidades. Probablemente alguien dirá, Diego, pero eso tal vez son muchos formalismos, pero de alguna manera nos da un sentido, nos da una estructura de lo que nosotros también queremos hacer y cómo queremos acompañar y cómo queremos apoyar a estas personas que lo necesiten. El apoyo emocional pues también es muy importante. Es importante, como les decía, desde la perspectiva de buscar ese alivio, buscar ese confort que nuestros pacientes, nuestros consultantes necesitan. Comunicación en situaciones de enfermedad terminal. Es importante tener una comunicación efectiva. ¿Sí? Esto promueve el bienestar emocional y psicológico de nuestro paciente, una comunicación abierta, sincera, en ningún momento hablar mentiras, en ningún momento ocultar, sino, diría yo, más bien siendo asertivos, una escucha activa. Y cuando me refiero a una escucha activa, hablo de comprender esas necesidades, más allá de oír lo que el paciente, sí, ya oí que quiere estar sentado, ya oí que
lo que quiere es que su familia, no, es esa escucha que trata de comprender las necesidades, las preocupaciones de nuestros consultantes, ¿verdad? Y de responder a ellos de una manera adecuada. La comunicación culturalmente competente también implica entender y reconocer las diferentes culturas en las que nos encontramos. Yo también he tenido la oportunidad de prestar servicio comunitario en momentos de desastre y me he dado cuenta que como guatemaltecos somos muy altruistas, nos gusta dar, nos gusta servir, nos gusta ayudar, pero ya les decía yo al inicio, ayudar implica también entender cómo ayudar. Fíjense ustedes, yo me recuerdo cuando fue esto del volcán, hubo una entidad que nosotros fuimos a apoyar a Escuintla con los voluntarios del colegio y hubo una entidad que nos regaló un pick-up de panes con pollo. Y en ese momento yo estaba a cargo de la comisión en el colegio y no la quise aceptar. Y me dijeron, ¿y usted quién es para no aceptar si estamos regalando panes con pollo para no sé qué? ¿Y por qué no lo va a aceptar? Disculpe, le digo, pero yo no quiero comprometerme a esto porque nosotros estamos dando esta ayuda psicológica y por supuesto también podemos llevar alimentación. El tema es que lo donaron a una institución que justamente llegó también a Escuintla y estaba a la par de nosotros. Y entonces nosotros llegamos a dar la intervención en crisis y el apoyo psicosocial y llegó esta otra organización a regalar los panes con pollo que yo había rechazado. Y alguien me dijo, ya viste, mira, aquí hubiéramos quedado bien porque hubiéramos llevado los panes con pollo. Al otro día casi 29 personas con salmonela. Ya se imaginan ustedes llevar a Escuintla panes con pollo, un pollo del cual no sabemos la procedencia, el manejo de los alimentos. Y alguien diría, pero ¿y por qué? Si me hubieran dicho a Shela, tal vez me animo a llevármelos porque se mantienen fríitos y todo, pero a Escuintla no. Y así les puedo decir de mucha gente que cuando dice que hubo algo en el occidente, todo el mundo mandamos ponchos y suéteres como que si pensaran como que nosotros nos dicen Shela y nos da frío. Pero eso no significa que la gente que está allá no esté acostumbrada a ese clima. Entonces, al punto al que voy es que tenemos que ser culturalmente competentes porque tenemos que entender las necesidades que tiene cada cultura. En este sentido, la forma como ellos conciben la enfermedad, la muerte y otras situaciones, ¿verdad? Que no es la misma como la concebimos nosotros, ¿cierto? No sé si ustedes tienen la oportunidad de haber trabajado en el interior, pero por ejemplo, estamos de cerca ahora trabajando con el Ministerio de Salud un protocolo de suicidio y queremos hacer un protocolo para todos aquellos jóvenes y adolescentes que se quieran suicidar sin tomar en cuenta los aspectos culturales. Ustedes saben que, por ejemplo, en San Andrés Xenacoj, creo que es, suicidarte es ir a la cruz que está ahí en San Andrés Xenacoj y colgarte de la cruz. Todo aquel que no se suicida colgándose de esa cruz, entonces lo mataron porque saber ni qué, o fue por accidente, porque culturalmente para ellos, heroicamente, porque esa cruz tiene una historia del conflicto armado y de un montón de cosas, suicidarse es tener que suicidarse en esa cruz. Si no te suicidas en esa cruz, no fuiste valiente, no te suicidaste como debía haber sido, ¿va? ¿Y eso quién lo entiende? Nosotros acá no lo entendemos y no entendemos el contexto de esos temas. Entonces, esto voy porque muchos de nosotros salimos al interior a atender y a prestar este tipo de servicios, pero es importante que seamos culturalmente competentes, entender esas necesidades que tienen nuestras diferentes culturas. En México, por ejemplo, una ceremonia de muerte es una ceremonia de ofrendas, ¿verdad? Las ofrendas son elementos importantes en la tradición de los muertos, ¿no? La familia carecen de altares para honrar a sus seres queridos fallecidos con elementos como velas, flores, comida, bebidas. Por su parte, en la India,
El cuerpo y el espíritu es esencial para el ciclo de la vida. Y sus funerales tienen otra connotación, ¿verdad? No digamos los budistas en el Japón, ¿verdad? Es decir, la muerte tiene diferentes significados, diría yo, un significado para casi cada uno de nosotros. Y entonces, Diego, tenemos que conocer lo que significa la muerte para cada uno de las personas que, por supuesto, ese es nuestro rol y cuando a lo que yo me refiero, cuando debemos de ser competentes. No que lo tengamos que estudiar todo y que lo tengamos que saber todo, pero sí enterarnos, sí hacer entrevistas, sí platicar con nuestros consultantes y entender estos aspectos, ¿verdad? Em, ya lo vemos, por ejemplo, con los vikingos, el Valhalla y las Valquirias y que te tienen que quemar mientras te dejan ir en una barca en el mar, en otros lados embalsamar, conservar los órganos. Bueno, todas este tipo de cosas, como existen en todo el mundo, existen en un país como el nuestro, donde hay muchas culturas las cuales tenemos que conocer y respetar ante nuestras intervenciones. Yo no le voy a decir, mire, pero por Dios, ¿qué le está pasando? Les voy a confesar un pecado mío de adolescente, entre otras las tonteras que uno hace adolescente. Todos los 31 de octubre iba yo a visitar a mis abuelos, que en paz descansen, que están enterrados en el cementerio general, pero porque el 31 de octubre era el cumpleaños de mi abuela. Y entonces yo hice algo aberrante, pero estoy confesando que delante de ustedes me reformé y soy otro ahora. Ese día venía yo de una celebración de el día de Halloween y esto, y como estaba en la época de adolescente y de experimentar en las parrandas y con los tragos, me voy a ver, salí de la fiesta y me voy a ver a mis abuelos al cementerio general. Y a la par mía llega una familia y le lleva su fiambre y sus jocotes en miel. Y yo llevaba mi jugo del monte, me recuerdo yo, y no llevaba más dinero, era un adolescente, y entonces mientras los otros familiares se van a visitar otras tumbas, a mí me entra la curiosidad porque me estaba muriendo el hambre a las 6 de la mañana, y a mí me entra curiosidad de probar el fiambre, y todavía me meto unos jocotes de miel entre la chumpa, de tal manera que cuando regresan los familiares y dicen, eh, mamá, venga, mi papá se está comiendo el fiambre y se comió los jocotes y yo me levanto indiscretamente a salir corriendo de allí. El tema es que tenemos ese tipo de creencias, ¿sí? Y esas creencias son respetables. Y es parte de nuestro ejercicio ético en el área en la que nos desarrollamos, el poder respetar ese tipo de situaciones, el poder respetar los deseos de la familia, los deseos de las personas que están al borde de la muerte y entender cada una de estas culturas. Ah, no sé cómo voy con el tiempo y cuánto tiempo me queda, pero ah, tenemos que entender que esta competencia cultural también está vinculada a aspectos espirituales, por ejemplo, en el duelo. Está también de alguna manera vinculada con ese pensamiento mágico que se tiene, con con la propia creencia, no solo cultural, sino familiar, que se tiene de la muerte y de cómo sobrellevar el duelo, de los rituales que existen y que cada cultura y que cada persona, cada familia tiene sus propios rituales. Y no decir, mire, es que yo me decía una consultante la otra vez, ya pasó, Diego, ya pasó un año desde que falleció mi esposo y ¿sabe una cosa? Yo tengo todavía el chat con él y le escribo ahí todos los días y no sé qué y aunque sé que no me responde, pero para mí es como que escribirle todos los días en el chat y eso. Yo le voy a decir, mire,
lo suyo es un duelo complicado. ¿Sabe qué? Deje de hacerlo porque si yo no entiendo el contexto de lo que para ella significa darle un mensaje a su esposo fallecido a través del chat, ¿verdad? Entonces, tener esa compasión, decía Wendy, también con las personas con las que tenemos estos acercamientos es importante. Y no solo importante, y aparte de por sí mismo hacer compasión, sino porque también es ético, ¿saben? Es ético en un ejercicio adecuado en el cual no pensamos que nosotros sabemos todo, tenemos todas las herramientas que vamos a darle a nuestros consultantes o a las personas a quienes atendemos. Otro aspecto muy importante que quiero plantear. Hoy por hoy abundan en nuestro medio, gracias a Dios, eh, las intervenciones basadas en evidencia. Me anima mucho y me da mucha satisfacción saber que la tanatología cada vez más sigue y sigue acumulando más evidencia de sus herramientas, de sus metodologías. Y hoy que estamos en un mundo donde también nos invaden las pseudociencias y las pseudoterapias, es importante entender que como tanatólogos tenemos que seguir investigando, ¿sí? Es importante que investiguemos, que estudiemos los casos que atendemos. Si nos ponemos a compartir acá los casos que hemos atendido de duelo, los acompañamientos que hemos tenido de estos cuidados paliativos al final de la vida, seguro que cada quien contaría historias y escribiría un libro de todos estos casos. Pero es importante que nosotros sigamos creciendo en esa investigación. Ahora bien, en esa investigación también tenemos que ser éticos, ¿sí? Para tener cuidado con la información que estamos manejando en estas investigaciones, respecto a la dignidad y al bienestar de los participantes. No estamos experimentando con ratas en el laboratorio, ¿cierto? Son personas que están viviendo, están sufriendo o están atravesando un duelo, una situación difícil, una etapa final en la vida. Obtención de conocimiento informado nuevamente, eso es importantísimo. La confidencialidad, respeto a la dignidad y al bienestar de los participantes en la investigación, así como de sus familias. La obtención de consentimientos informados de participantes en la investigación, si van a hacer grabaciones, sobre todo ese tipo de situaciones para supervisión del trabajo, tenemos que hacerlo con mucha ética, con mucho cuidado, entendiendo bien lo que tenemos en nuestras manos o a quienes tenemos en nuestras manos. Ya no quiere pasar esto. Y bueno, la investigación en tanatología debe seguir los principios éticos establecidos de la investigación de la psicología, la medicina, incluyendo todos los aspectos que ya hablamos, además de la protección de los derechos de quienes vayan a participar en este tipo de procesos. Así que no lo olviden, creo yo que si algo quiero dejar en esta tarde en ustedes es en ese ejercicio ético de lo que queremos hacer, de lo que hacemos con tanto gusto, de lo que hacemos con el corazón, es importante no olvidar la dignidad humana, la protección de los derechos de nuestros consultantes o de sus familias, la comunicación asertiva, ¿sí? Reconocer nuestros propios límites. Y es preferible, al menos yo lo hago en la clínica, referir a alguien más cuando yo sé que no puedo avanzar, en lugar de llegar a un punto en que vaya a cometer una iatrogenia, ¿verdad? Entonces entender mis límites es importante, ¿verdad? Y finalmente, pues como dicen,
como rezaba el latín antiguo, memento mori, es esa entender que nuestro momento a todos nos va a llegar y tenemos que estar conscientes de que en algún punto a nosotros, a nuestras familias, vamos a estar en una situación como esta y cómo nos gustaría ser atendidos, cómo nos gustaría que atendieran a nuestra familia. Si yo me muriera y mis deudos se quedan muy mal, cómo me gustaría que los abordaran, porque no sabemos que en algún momento vamos o sea, nos pudiera tocar a nosotros mismos. Yo traía algo más para hablarles de intervención en situaciones de desastres, pero me dicen que ya se me acabó el tiempo. Sin embargo, prometo dejar mi diapositiva y quería despedirme con un mensaje final, pero esto ya no caminó. Bueno, eh, entender que a todos nos va a llegar nuestro momento en algún día y cómo quisiéramos ser tratados. Quise compartir con ustedes mi lápida que me mandé a hacer hace algunos años. Ah, y justamente en estos días que estaba haciendo la presentación, la pedí al lugar donde la hicieron. Y me extrañó que después de algunos años todavía tuvieran el diseño de mi lápida. Porque si algo tengo presente toda la vida es eso, el memento mori, que todos en algún momento vamos a llegar a ese proceso y pensar en cómo nos gustaría ser tratados, les decía, y cómo gustaría que trataran a nuestra familia o algún familiar cercano, o si me tocara en mi caso, cómo me gustaría que me dieran esos cuidados paliativos al final de la vida. Y pues una de las frases que ha marcado toda mi vida ha sido el Salmo 121. No dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda, dice Dios. Y por supuesto, no podía dejar de lado el poema grandísimo de Amado Nervo, que sin duda es parte de mi epitafio y de mi lápida. Así que muchas gracias a todos ustedes. Gracias por el tiempo, gracias por el espacio. Espero haber podido compartir algo que sea de provecho. Diego, muchas gracias por tu participación. Cuando estábamos pensando en el tema de la ética, al primero que se me ocurrió fue a Diego. Yo quiero contarles, Diego es una persona muy resolutiva, muy proactiva. Nos conocimos en el Colegio de Psicólogos, trabajando en diferentes áreas. Y me recuerdo que cuando yo lo conocí, alguien me dijo, yo no sé cómo hay varios psicólogos que se meten a hacer de todo. Y uno tiene que ser solo de un área para destacar. Ahí después te voy a decir quién dijo eso. Y entonces les digo, entonces, estás hablando mal de Diego y estás hablando mal de mí, porque nosotros estamos metidos en psicología de recursos humanos, estamos metidos en educativa, estamos metidos aquí en el colegio, tenemos un poquito de tendencia política, porque yo creo que el trabajo de la psicología es un trabajo que abarca, como bien hablabas, de todo este elementos de estar conociendo constantemente. Hoy Diego, como presidente del Colegio de Psicólogos, está rescatando el Colegio de Psicólogos. Fíjense que ahorita que estábamos con él para preparar el evento, Diego, fíjate que estamos preparando el evento, contá con nosotros. Es una persona muy resolutiva.
Y personas así necesitamos. Yo te agradezco mucho, Diego, Gracias, tu Estuardo. amistad, tus Igualmente. conocimientos, el que hayas estado acá con nosotros, tu epitafio, que está precioso. Y entonces te queremos entregar primero este libro de lecciones de vida, hecho por la Gracias. doctora Elizabeth Kubler y David, y también este diploma agradeciéndote. Gracias. Estamos aquí a la orden y Igualmente a sus órdenes. Gracias, Estuardo. Muchas gracias, Diego. Muchísimas gracias, Diego, y gracias a todos los conferencistas de este bloque antes de que salgamos. Tenemos una hora. Hoy sí necesitamos que la hora sea exacta. Usted ya platicó en el receso, así que otra dosis nada más, pero más pequeñita ahorita en el almuerzo. Ya está todo preparado en la cocina. Hoy yo sé que se van a reír cuando lleguen porque van a ver cómo de la noche pasamos al día cuando usted se siente a su mesa y vea sus cubiertos. Así que se lo pase muy bien, que tenga muy buen provecho y en una hora no más nos vemos acá. Imagine there's no heaven. Geez, if you try, no hell below us. Above us, only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no country. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you join us, and the world will be one. Imagine no possession. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you join us, and the world will live one.